La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Vamos a hablar del preámbulo. Se encuentra en la Constitución Nacional Argentina. Vamos a leer Centro de Estudios del Derecho, párrafo 179. A ver, no. Vamos a leer. Dice: recordando los principios de la Corte de las Naciones Unidas que proclaman que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y el valor inherente y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. B. Reconocimiento que las Naciones Unidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los pactos internacionales de los derechos humanos ha reconocido y proclamado que toda persona tiene los derechos y libertades enunciados, obviamente, en esos instrumentos sin distinción de ningún índole. C. Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan. Los discapacitados tienen los derechos, las libertades para denunciar, evidentemente, porque aquí está, para ejercer sus derechos y luchar por sus libertades. Si no lo puede hacer la persona discapacitada, lo puede hacer un familiar. Si no lo puede hacer un familiar, lo puede hacer la justicia, o los peritos, o los tutores. Eso lo vamos a ver mucho más adelante, pero no el aprovechado delincuente criminal, o el homicida que reside en la villa. Vamos a aclarar eso, porque o el narco que tiene más plata, ¿sí? Acá hay derechos y son inalienables, como lo acababa de decir anteriormente en el párrafo anterior. Dice que los discapacitados tienen libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizarles, obviamente se le tienen que garantizarlas a las personas con discapacidad. Hay que garantizarles que los ejerza también. O sea, que trate de luchar por esos derechos. Los familiares también tienen que luchar por esos derechos, y las instituciones también tienen que luchar por los derechos de los discapacitados. Los derechos plenamente, y sin discriminación. Dice, recordando el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanas o degradantes hacia la persona humana, están contemplados en la Convención sobre los Derechos del Niño también, y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias aquí en nuestro país argentino. Vamos a seguir leyendo. Dice F, reconocimiento. Hay que reconocer la importancia también que reviste los principios y las directrices
de política que figuran en el Programa de Acción Mundial para los impedidos. Porque los discapacitados son los impedidos, se les dice impedidos, eh, pero que tienen sus derechos, aclaremos, a través de familiares, a través de jueces, de fiscales, de la gente, a través de derechos de sus abogados, a través del derecho internacional, de los derechos civiles, de las políticas también, tienen sus derechos. ¿Mm? Como les seguía contando a todos ustedes, a los impedidos le corresponde que se le aplique las normas uniformes de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, que quiere decir evidentemente una persona con una discapacidad. Como factor en la promoción, la formulación y la evaluación de normas, planes, programas y medidas a nivel nacional, regional e internacional destinados a dar una mayor igualdad de oportunidad a las personas con discapacidad. Esto va dirigido a los gobiernos, que los gobiernos nuevos que van a venir después del 2019 realicen, ¿no es cierto?, el tema de la discapacidad como una cosa un tema en estado de emergencia. Vamos a seguir leyendo, dice, otra vez, vamos a la letra G, destacando la importancia de incorporar las cuestiones relativas a la discapacidad como parte integrante de las estrategias pertinentes de desarrollo sustentable. Eso debe ser un tema de Estado, de gobierno también, porque lo debe fomentar. H. Reconocimiento también que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulnerabilidad, una violación de la dignidad. Es una vulneración de los derechos y el valor inherente de ser humano. O sea, discriminar a alguien con discapacidad en el fútbol, en el barrio, en el colegio, en el jardín, en la primaria, en la secundaria, en la universidad, en lo que sea, es un crimen. Dice así, estos los podría seguir leyendo, pero bueno, es un repaso. Dice acá, y reconocimiento además de la diversidad de las personas con discapacidad. Hay que reconocer la diversidad de personas que tienen distintos tipos de discapacidades. Dice reconocimiento J, reconocimiento de la necesidad de promover, proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso. K. Observando con preocupación que pese a estos diversos instrumentos y actividades, las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social y que se siguen vulnerando esos derechos y bueno, en todas las partes del mundo está sucediendo eso, en todos los países periféricos, en los países a donde hay más pobreza institucional, más pobreza política, más pobreza económica, suceden ese tipo de atropello a personas, no en los países desarrollados, como quien dice bien puesto, sino en los subdesarrollados.
Bueno,